nosotros. No sé si está con nosotros hermana Raquelita. ¿Raquel? ¿Hermana Raquel? No vino. Hermana Raquel me hizo ver de que ha tomado la decisión de congregarse con nosotros, entonces quería que la presentáramos, algo había pasado el día de hoy, porque ella quería que la presentáramos ante la congregación, pero lo haremos el próximo domingo. Sean todos cordialmente bienvenidos. Vamos entonces a proceder a ver la enseñanza. Quería decirles, quizás Nancy, que es la encargada de la Escuela Dominical de Niños, convoca a sus maestros para hacerles ver qué vamos a hacer con el asunto de que los niños ya no van a ir a clases, sino que se van a quedar acá, para que dé instrucciones a todos sus maestros. Y los diáconos y diaconisas también, que hagamos una reunión para hacerles ver qué es lo que queremos hacer ahora que los niños no van a salir a la clase, sino que se quedarán acá. Entonces vamos a tratar de tener una reunión y poderles dar instrucciones. Muy bien, hermanos, hoy nos toca ver la última de las iglesias, la carta a las iglesias. Recordemos que son mensajes que el mismo Señor le dictó al apóstol Juan para dárselo a conocer a las iglesias. Y es interesante porque en cada uno de estos mensajes el Señor señala aspectos muy interesantes, algunos que ya se han vivido, que ya son historia, pero otros que todavía estamos en esa etapa viviendo esos tiempos. Entonces hoy nos toca ver el mensaje de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es conocida como la iglesia tibia. También se le conoce como la iglesia rica, pero pobre. Y el mensaje es bien especial. Ahí hay una imagen. ¿Qué ven ustedes ahí? En dos termómetros, ¿verdad? Uno que marca 100 grados y el otro que marca 0 grados. Pues eso es lo que el Señor hace con la iglesia de la Odisea. En parte, y lo que le va a hacer ver. ¿Cuál es su condición espiritual? Y es interesante porque la época que estamos viviendo corresponde cronológicamente al tiempo de la iglesia de la Odisea. Y el Señor hace ver algunos aspectos interesantes como lo que es frío, lo que es tibio o lo que es caliente espiritual. Este mensaje no solamente fue para la iglesia allá en Turquía, en el Asia Menor, que por cierto, fíjense hermanos que me dio curiosidad algo. Este viernes que pasó ocurrió un terremoto de 6.7 grados en Turquía. Y las noticias dicen que el terremoto se sintió en Irak, en Líbano, en Irán y no sé qué otros países. Pero curiosamente en Israel no se sintió. Y me pareció extraordinario porque estos países rodean a Israel. Y en esos países sintieron el terremoto, pero en Israel la noticia no dice que hayan sentido el terremoto. Entonces hay algo detrás de todo esto. Las iglesias que habla el Apocalipsis todas estaban ubicadas en Turquía, conocido como el Asia Menor. ¿Por qué razón esas iglesias todas están ubicadas en Turquía? Ninguna de las cartas va para la iglesia de Jerusalén. No hay una carta para la iglesia de Jerusalén entre estas del Apocalipsis y otras iglesias, pero sí estas que están en Turquía. Y vimos la semana pasada que la única iglesia que sobrevivió a los tiempos fue la de Filadelfia. Y la Odisea terminó también. Aquí tenemos la Odisea.
esta parte de aquí estaban alrededor como una U invertida, estaban todas las iglesias. Pero hoy vamos a ver esta de la Odisea, que está cabalmente ahí en Turquía. Aquí tengo una gráfica que ya la hemos hablado y que es interesante repetirla porque debemos de conocerla. Tenemos aquí esta línea que podríamos denominarla la línea del tiempo. La línea del tiempo. Y si ustedes se dan cuenta, desde el año 33 hasta el año 476, la iglesia sufrió persecución. Después de esto, cambia la condición. En el año 33, que es cuando el Señor muere, resucita y asciende al cielo, en ese mismo momento, en esos días, el Espíritu de Dios descendió. Y entonces da inicio a la iglesia conocida como Éfeso. La iglesia de Éfeso estuvo más o menos del año 33 al año 100. Pues hay aquí una llave. En este tiempo muere el apóstol Juan, en el año 100. Pero la iglesia de Esmirna inicia también en parte de este periodo de la iglesia de Éfeso y se extiende hasta el año 315. Y aquí es donde mayormente sufrió la iglesia, principalmente en el periodo de los 10 Césares, los imperios de los 10 Césares, la iglesia de Esmirna. Luego en el año 315 surge la iglesia de Pérgamo y llega hasta el año 476. Y aquí se da un evento político interesante que fue la caída de Roma, del Imperio Romano. Luego vamos a tener en la línea del tiempo el gobierno papal. Inicia entonces la iglesia de Tiatira, que ustedes no ven que tenga una llave y que marque un periodo de tiempo, porque la iglesia de Tiatira se proyecta hasta nuestros días. En el año 1500 se da la reforma protestante y aparecen entonces los luteranos, los anglicanos, los puritanos, los bautistas y los presbiterianos. Luego en el año 1500 aparece Sardis, que Sardis también no tiene un periodo de tiempo específico, sino que también se proyecta hasta nuestros días. Luego aparece en el año 1700 la iglesia de Filadelfia, y aquí se da el avivamiento con este sacerdote, ¿cómo se llama? Se me va el nombre. Lutero, Martín Lutero. Empieza en este periodo. Y por último, en el año 1800 surgen los adventistas, los mormones y los testigos de Jehová. Luego aparece la iglesia de la Odisea, que tampoco tiene un periodo de tiempo marcado como estas del principio, sino que está proyectado hacia el futuro. Entonces tenemos como iglesias o formas de iglesias en el día de hoy: Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. No quiere decir que no hayan iglesias del tipo de Esmirna, porque hay iglesias del tipo de Esmirna. Por ejemplo, en el Medio Oriente, las iglesias, los cristianos de allá están siendo perseguidos y están siendo asesinados. O sea, se dan casos muy esporádicos, o iglesias como la de Éfeso o como la de Pérgamo. Pero estas cuatro se proyectan a nuestra era, nuestro tiempo. Lo que queda de la Odisea, estas son unas ruinas que quedan de la Odisea, en vista de que no atendió la voz de Dios, la recomendación que se le hizo. Alrededor del año 250 a.C., el gobernante sirio Antíoco II conquistó la ciudad y le puso por nombre la Odisea. Y la razón de darle ese nombre era en honor a su esposa, que se llamaba la Odisea. En esta
esta ciudad se desarrollaban 3 actividades principales, y que fíjense que el Señor toma ese contexto de la ciudad, tanto histórico como la parte económica y política, para establecer el mensaje en vista de que la gente de la Odisea vivía en ese tiempo esas situaciones. Entonces iban a entender el mensaje. Esas 3 actividades con que contaba la Odisea era una que tenía una floreciente escuela de medicina que se especializaba en oídos y ojos, y había desarrollado un ungüento para tratar la inflamación de los ojos. Como era una actividad comercial muy importante en la Odisea, y había un hospital muy famoso que trataba el asunto de la vista, entonces el Señor le va a decir a la iglesia que Él tiene un colirio para sus ojos, porque ellos entendían de lo del colirio, porque era famoso en la Odisea por esta escuela de medicina. La segunda actividad, dice, debido a este encuentro, la escuela adquirió fama mundial. Pero la segunda actividad tenía una industria de lana, o sea, tenían rebaños de ovejas con pelaje negro, y confeccionaban algunas prendas que eran muy atractivas y muy codiciadas por las personas, y entonces esta industria textil se extendió mucho. Eso hizo que la ciudad se volviera una ciudad muy importante, con muchos recursos económicos, y eso lo llevó a la tercera actividad, que fue que por la riqueza que generaban, se dedicaba a prestar dinero. El Señor le va a hablar a la iglesia de la Odisea aspectos con respecto de que la iglesia está desnuda y que necesita cubrirse, y por eso la industria textil. Pero también la iglesia en un momento dado le dice al Señor que ella no tiene necesidad de nada porque es rica, porque se dedicaban a prestar dinero. Todos esos elementos el Señor los junta en esta metáfora y les va a enviar esta carta a la iglesia de la Odisea para que vean el tremendo error en que se encuentran y el problema tan serio que están atravesando. No olvidemos que hay 4 iglesias que se proyectan hasta nuestro tiempo, incluyendo la Odisea. Antíoco el Grande, conocido también como Antíoco III, trajo a unas 2000 familias judías de Babilonia. Se recuerdan que en el imperio babilónico fueron llevados cautivos los judíos y estuvieron 70 años cautivos. Entonces, de esos cautivos, este Antíoco trajo 2000 familias judías a Lidia y a Frigia a mediados del siglo III antes de Cristo. En esta iglesia se predicaba un evangelio que no significaba para nada una amenaza para los judíos. O sea, no le hacía ningún daño, no nos afectaba en nada, ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a ninguno. Era un evangelio laico, como ocurre hoy en día. Estamos viviendo esos tiempos. Los cristianos de la Odisea no tuvieron que enfrentarse a ninguna persecución de parte de los gentiles. Vivían en paz, no había problemas. No se predicaba la Biblia, ni se enseñaban graves herejías, tampoco tenían algún gran adversario. Fue una época de 0 problemas para la iglesia de la Odisea. Y eso quizás influyó en su forma, en su relación con Dios, y la iglesia se acomodó y perdió de vista la actividad para la cual había sido formada. El templo para rendir culto a César estaba en un lugar céntrico de la ciudad. La iglesia se conformaba a otras religiones, disfrutaba de riqueza material, vivía una vida fácil, no se interesaba en la palabra de Dios ni en Cristo.
Esa era la iglesia de aquel tiempo. Y hoy tenemos iglesias así, exactamente igual. Por lo cual, el mensaje aplica el día de hoy a estas iglesias. En consecuencia, Jesús no pronuncia ninguna palabra de alabanza o ponderación de esta iglesia, ni de iglesias similares que no llegan a proclamar su mensaje de salvación. Estas iglesias no lo hacen. Su interés gira alrededor de aspectos o políticos, o sociales, o económicos, pero nada que ver con el mensaje de salvación, con proclamar la palabra, con hablar de Cristo. Y curiosamente en el siglo XXI estamos viviendo esto. La Biblia nos dice que en los últimos días los hombres serán amantes de los placeres más que de Dios. Y que el tiempo vendrá cuando ya no soportarán la doctrina sana, sino según sus propios deseos se amontonarán maestros que les den comezón de oídos. 2 Timoteo 4:3. Eso lo estamos viviendo hoy. Justamente. No puedo decir casualmente, porque no hay casualidades en las cosas de Dios. En los primeros años de la iglesia fue como un fuego consumidor que barrió el mundo entero, destruyendo las obras del diablo, dirigidos por hombres fogosos, ungidos por Dios. Los primeros creyentes eran una fuerza audaz que no hacía compromisos con el mundo, estaban dedicados a derribar las fortalezas del diablo en todo lugar. Hoy quedan muy pocos cristianos de este tipo. El 99% están alejados de esto. No es esa su misión, no es ese su interés. No les importa en absoluto predicar la Biblia, no les interesa hablar de Cristo, no les interesa hablar del plan de salvación de Dios, porque sus mentes están embotadas, están pensando en la riqueza material. No pueden distinguir la riqueza material de la riqueza espiritual. Y la gente está afanada por hacer, acumular, atesorar, amasar grandes cantidades de dinero, pero no les interesa la parte espiritual. Son amadores de este mundo. Pero eso no los va a eximir de lo que el Señor, de la advertencia y del juicio que el Señor va a derramar sobre esta iglesia. La iglesia en la Odisea recibió uno de los mensajes más duros de parte del Señor, y por eso se le llama la iglesia tibia o la iglesia rica pero pobre. Es el mensaje más duro de las 7 iglesias el que se le da a la iglesia de la Odisea, pero porque su condición espiritual, su vida espiritual, ameritaba que el Señor les hablara de esa manera. Era una ciudad que no tenía agua propia. Ya vimos las 3 actividades, pero tampoco tenía agua propia. Por tal motivo, afirman los historiadores que la ciudad se vio en la necesidad de construir muchos acueductos para traer agua de ciudades vecinas, porque no tenían agua en la Odisea. De una ciudad llamada Colosas traían el agua fría para beber, y de otra ciudad llamada Hierápolis traían el agua caliente de fuentes termales para bañarse. Eso lo vivían ellos, ese era su diario vivir. Como tenían dinero, pues se dieron el lujo de construir acueductos de 18 o 20 kilómetros de largo y traer agua fría de Colosas y agua caliente de Hierápolis. Pero en el camino muchas veces el agua se mezclaba, y entonces lo que les llegaba era agua tibia. Y como el agua termal tenía algunos componentes
químicos. Ahorita vamos, no me recuerdo la palabra. Minerales, tenía algunos minerales. Estos minerales provocaban vómito a la persona al tomar el agua tibia. Entonces, el Señor usa también eso para darle el mensaje a la iglesia, para que entiendan cuál es su condición espiritual y qué relación o qué efectos va a tener en su relación con Dios, con el Señor. La piscina termal se encuentra en las ruinas de la antigua ciudad griega de Hierápolis. Hoy se llama Pamukkale, que es Turquía. Y miren qué interesante esta parte histórica. Que Cleopatra VIII de Egipto, que fue hija de Marco Antonio y de Cleopatra, acudía a la antigua ciudad de Hierápolis para bañarse en la piscina que en esa época la consideraban sagrada o con poderes curativos debido al agua termal cálida. Si usted lo ve desde el punto de vista ¿cómo se llama? De turismo, es una belleza, miren. Ahí están como piscinas y ahí están las paredes blancas del material de ese, que la rodeaban. Estas piscinas, ahí era donde llegaba esta Cleopatra a bañarse. Actualmente los hoteleros han hecho una serie de hoteles alrededor y entonces tienen como piscinas de aguas termales donde la gente llega y va de paseo y dice que es una cosa maravillosa porque son aguas muy tibias, muy como calientes por ser termales. Colosas era una antigua ciudad de Frigia en la península de Anatolia, cuyo nombre puede ser una deformación del término colosal. La ciudad estaba junto al río Lico, afluente del río Menderes, y situada a 18 kilómetros de la Odisea, en las proximidades de la actual ciudad turca de Denizli, cerca de la vía que unía Éfeso y el Éufrates. Entonces tenía un caudal de agua cristalina, fría, que eran los ríos llevaban para tomar. Tenía corrientes de agua fría. Esa agua fría era transportada por esos acueductos, como decíamos. Pero se dice que muchas veces el agua se mezclaba y el agua que llegaba para beber era tibia y llena de minerales, por lo cual no se podía beber ya que producía vómitos. Lastimosamente, los cristianos de la Odisea, que seguramente eran cristianos prósperos, sin muchas necesidades materiales, vivían un cristianismo sin compromiso, un cristianismo tibio, al igual que las aguas que les llegaban a la ciudad. Eso lo estamos viendo el día de hoy. Jesús compara las aguas templadas cerca de la ciudad con la tibia vida espiritual de los cristianos de la Odisea. Las tres industrias de las que hablamos, así como el suministro inadecuado de agua potable, formaron parte del mensaje en esta carta. La iglesia de la Odisea inició con Epafras. Ustedes han oído hablar de Epafras, Pablo lo menciona en Colosenses. Mientras Pablo estuvo en Éfeso, dice Colosenses 1:7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Un fiel ministro de Cristo para vosotros. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. O sea, si ellos llegaron a tomar un sistema de vida indiferente, tibio, no les interesó el cristianismo, no fue por falta de un buen líder. Epafras era un buen discípulo de Pablo, y Pablo, aunque dice que nunca llegó a esta ciudad, se interesó por ella.
y mandó varios ministros. Ahí estuvo Arquipo también. Parece ser que Tíquico también visitó ese lugar, estuvieron ahí. Pero la iglesia, demasiado fría. Quizás la riqueza material les hizo tomar una actitud de indiferencia hacia las cosas de Dios. Apocalipsis 3:14, ahí empieza el mensaje. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Dice: he aquí el amén. En todas las cartas el Señor se identifica con alguno de los aspectos de la forma como se le apareció a Juan según el capítulo 1 de Apocalipsis. Pero en el caso de la Odisea no toma ninguno de esos pasajes, sino que toma otros. Y le dice: he aquí el amén. Cuando él está hablando del amén, lo que está diciendo es el verdadero. El amén transmite la idea de lo que es verdadero, firmemente establecido y digno de confianza. Era una palabra muy conocida de los que rendían culto a Dios, quienes se unían en una doxología proclamando su confirmación de lo que habían oído. Decían: amén, así sea, eso es verdadero. Es un sí enfático como respuesta afirmativa a una oración, a una conclusión para una doxología. El Dios de amén, traducido, es el Dios de la verdad, el testigo fiel y verdadero. Es una forma muy particular, muy peculiar del Señor de aparecerse, de presentarse a la iglesia de la Odisea. Y con esta introducción uno podría pensar que el mensaje que el Señor le va a dar a la iglesia es diferente a lo que Él realmente les va a decir. Porque también les dice, de todas las 7 cartas a las iglesias en el occidente de Asia Menor, esta es la única en la que la descripción de Cristo no se basa en la aparición de Jesús a Juan en la isla de Patmos, que está en capítulo 1, versículo 12 al 16. Se basa en el saludo que dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos. Apocalipsis 1, 5, en su primera parte. Cristo es el amén. En este sentido, Cristo es la verdad final. Es decir, toda la revelación de Dios a la humanidad se concentra en la persona de Cristo. Toda la revelación de Dios a la humanidad se centraliza en la persona de Cristo. O sea, Dios se da a conocer al mundo, se revela al mundo a través de Jesucristo. No hay otra forma. Dice: si deseamos saber algo acerca de Dios, todo lo que tenemos que hacer es estudiar la vida de Jesucristo. El doctor Merrill C. Tenney lo dijo de esta manera: Cristo es el sello de la verdad revelada de Dios, el fin de todo lo que el Padre ha hablado. Después de Él, Dios no tiene nada más que decir a la humanidad. Todo lo ha dicho por medio de su Hijo Jesucristo. O sea, para los cristianos, Cristo debería ser algo demasiado importante, porque nos revela a la persona del Padre, nos revela la voluntad de Dios, nos revela los secretos de Dios, nos revela lo que Él tiene preparado para el mundo a través de Cristo. También dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Es otra forma de presentarse. Él es el testigo fiel, es digno de toda confianza, su criterio es verdadero. El Señor Jesucristo es el único que puede conocer y revelar la condición espiritual de cada creyente. El único. Yo no puedo saber su condición espiritual, ni usted puede saber la mía. Si acaso percibiré algo, por lo que veamos, podemos tener alguna vana idea de cuál es la condición espiritual de cada uno. Pero la verdadera condición espiritual de cada uno, solo Cristo la sabe. Dios es digno de toda credibilidad. Si hay alguien digno de confianza, si hay alguien digno de crédito y en el que podemos reposar confiado,
confiados, ese es Jesucristo. ¿Verdad? Significa que todo lo que Jesús dice es indudablemente verdadero. De modo que al final de Apocalipsis leemos la afirmación: estas palabras son fieles y verdaderas. O sea, lo que dice el Apocalipsis es real y es verdadero. Va a ocurrir, está ocurriendo ya. Y la gente nos está dando cuenta. Por ser testigo fiel, Antipas sufrió martirio en Pérgamo. Al cumplir las profecías del Antiguo Testamento que vemos en estos pasajes, Cristo es el verdadero Israel, porque es el amén, el testigo fiel y verdadero. Hasta aquí solo estamos viendo la parte introductoria, la presentación de cómo el Señor se manifiesta a la iglesia de la Odisea. Isaías 65:16 dice: Dios es verdad. Dios es verdad. Y en Él no hay sombra de variación ni mentira alguna. Luego se identifica como el principio de la creación de Dios. Dice esto: cuando Él está hablando del principio de la creación de Dios, no nos equivoquemos y que pensemos, como algunos teólogos en su oportunidad lo pensaron, que el primero de la creación había sido Jesucristo. Ese es un gravísimo error. Él no fue criado, Él es el creador. Los arrianos en aquel tiempo enseñaban que Cristo era el primero de la creación, y mucha gente siguió ese pensamiento de arrio. Cuando Jesús se refiere a sí mismo como el origen de la creación de Dios, vemos un nexo íntimo con la carta de Pablo a los Colosenses, que los laodicenses leyeron en servicios de culto. Y dice Colosenses 1:6: porque en Él, en el Señor, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. No dice que Él haya sido creado. Todo fue creado por Él y para Él. Y Juan 1:3 nos dice también: todas las cosas fueron hechas por medio de Él. El Señor se llama a sí mismo el origen de la creación de Dios. No deberíamos interpretar la palabra origen en forma pasiva, como si Jesús fuera creado o recreado, sino de manera activa, porque Jesús es quien genera y trae a la existencia la creación de Dios. Ahí está una